Bueno, continuando con las clases de técnica de transporte de energía, estamos en la unidad número 3 y como parte de la unidad número 3 está en el estudio de los parámetros que contemplan una línea, un conductor a ser utilizado en una línea de transmisión. Entonces, los parámetros que vamos a estar viendo desde el punto de vista eléctrico son resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces, nosotros el parámetro que vamos a ver en primera instancia es la resistencia de conductores. La resistencia de un conductor lo que hace es oponerlo al paso de la corriente, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante reducir las pérdidas. Como hemos estado viendo en las clases anteriores, la resistividad de la cual va a tener, dependiendo del tipo de material, es muy importante, con el objeto de poder disminuir esas pérdidas. En todo caso, lo que llamamos las pérdidas por efecto Joule, y por esa es la razón, una de las razones por las que se eleva el nivel de tensión en las líneas, ¿ok? Entonces, el término de resistencia, cuando nosotros hablamos de una resistencia, lo que estamos hablando no es de resistencia efectiva, ¿ok? Y esa resistencia efectiva, como hablábamos también que producía pérdidas de potencia, vamos a hablar de la pérdida de potencia como la P, y entonces si hablamos de lo que es la definición de potencia, sería P es igual a R por I cuadrado. Entonces significa que si nosotros despejamos esa resistencia, nos va a quedar que el valor de la resistencia efectiva viene dado entre la pérdida de potencia en el conductor sobre la magnitud de esa corriente al cuadrado, donde la pérdida de potencia es la potencia en vatios, y viene siendo la corriente RMS que va a circular por ese conductor. Entonces, esa resistencia, cuando nosotros hablamos de resistencia efectiva, esa corriente se va a distribuir a lo largo de la resistencia de manera uniforme si el conductor es uniforme, y no siempre los conductores, como ya sabemos, no son uniformes. Entonces, la resistencia eléctrica, la condición de la resistencia eléctrica se ve afectada por dos fenómenos que vamos a ver posteriormente, debido a la distribución no uniforme de esa corriente, como son el efecto piel y el efecto proximidad. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que diferenciar entre dos tipos de resistencia, lo que llamamos la resistencia de corriente continua, RCD, que vamos a encontrar en la tabla de los fabricantes, y en la resistencia de corriente alterna, o RCA. Ok, entonces la resistencia de corriente directa normalmente la encontramos como una resistencia de corriente directa a 20 grados centígrados y viene determinada por la expresión de la resistividad por L sobre A, que es la sección del conductor. Entonces, como ya sabemos, ya le dije, A va a ser el área de la sección transversal del conductor en milímetros cuadrados, o podemos trabajar en centímetros. La resistividad, que va a depender de si el tipo de material que se utilice para construir el conductor, bien sea cobre, aluminio, y L, que sería la longitud del conductor. Entonces, en realidad, como ya sabemos, los conductores van a estar constituidos en forma, ya sabemos por la clase anterior, que son alambres o hilos que van a ser en forma helicoidal, y obviamente van a estar trenzados. Por lo tanto, siempre hay que tomar en consideración que debido a esa longitud, por el efecto de estar trenzado, la resistencia debe ser mayor. Entonces, el incremento de esa resistencia debido al trenzado del conductor, podemos decir que si los conductores son de 3 hilos, vamos a tener un porcentaje de 1%, pero si son constantemente trenzados, es del 2%. Y en otros casos, en el caso que especifique el fabricante del conductor. Ok, entonces nosotros vamos a tener límites de operación de los conductores eléctricos, y esa variación la vamos a ver, va a ser apreciable, como ya se dijo, por el tipo de material que esté construido eso, y básicamente va a ser en función de que va a tender a incrementarse el valor de la resistencia y por la longitud que va a tener. Entonces, esa variación de esos conductores metálicos, una de las cosas cuando trabajamos en corriente alterna, se debe a lo que es prácticamente la temperatura. Por eso yo decía en clases anteriores que cuando nosotros vamos a hacer un ensayo de laboratorio, tenemos que medir la resistencia en frío, y luego posteriormente haber hecho el ensayo de laboratorio o la operación que se esté realizando, tenemos que volver a medir la resistencia para ver el incremento que ella tiene. En este caso podemos ver que en una primera lectura, que diríamos en frío, tenemos un valor tipificado en la figura como R1, y luego tenemos otro valor como R2. Entonces eso hace
que para nosotros poder determinar la resistencia a una temperatura T2, utilizamos la siguiente expresión, donde tenemos una relación de esa primera valor de resistencia en frío sobre la resistencia a la temperatura con un T más la suma de la temperatura inicial más la temperatura 2. ¿Ok? ¿Y ese T quién es? Ese T es una característica propia cuando tenemos el diferente material, en caso del cobre o aluminio, y representa un porcentaje de la conductividad. Entonces, esa distribución uniforme en la corriente, la sección transversal de un conductor, solamente se va a presentar para la corriente directa, o sea, corriente continua. Pero en corriente alterna nosotros no podemos decir que hay una distribución uniforme del conductor a lo largo de ese señor en su sección transversal, ¿ok? Porque hay dos fenómenos que se van a presentar por esa corriente alterna, que va a hacer que la resistencia en un mismo conductor sea mayor, que es el caso del efecto piel o efecto skin que llaman, y el efecto proximidad. El efecto piel se determina viene dado por la resistencia de corriente continua multiplicado por la suma más 1 de dos factores, el factor debido al efecto piel y el factor debido al efecto proximidad. Aquí estamos viendo una consideración que tomamos en las clases anteriores. Siempre los valores o los parámetros que van a tener los conductores tienen que venir por unidades de longitud. Un ejemplo claro es que la resistencia de corriente alterna, tomando en cuenta el efecto piel y el efecto proximidad, viene en ohmios por kilómetros. Ok, ¿el efecto piel qué es? Nosotros cuando hacemos circular una corriente, obviamente hay una densidad de corriente uniforme que no se va a mantener en la sección del conductor, sino que él va a tender a irse hacia la superficie. Y por esa razón nosotros hablamos de que la distribución no hace uniforme porque se va hacia las caras exteriores de ese conductor. Y el efecto piel este fenómeno como efecto piel es el resultado obviamente que va a producir que la resistencia alterna sea mayor, lo cual vamos a estar viendo valores comparándolos con la resistencia a corriente continua en las tablas del fabricante. Entonces, para cálculos prácticos se usa con mucha frecuencia la expresión del efecto piel, que sería YS, que va a depender de esa frecuencia y de ese diámetro del conductor que se tenga en centímetros. Ok, ¿qué es el efecto proximidad? Cuando nosotros tenemos unos conductores tendidos en una línea, hay un conductor muy próximo al otro. Entonces, ese conductor está haciendo circular corriente y del otro lado existe un flujo que va a ser contrario a ese. Por lo tanto, se va a crear como una recta vectorial de densidades de flujo que hace que originan una reducción en la inductancia de las caras próximas y en las que están diametralmente opuestas. Entonces, por esa razón, tenemos que tomar en cuenta cuando estamos diseñando las líneas esa distancia que va a haber entre uno y otro conductor. Ok, para nosotros ver lo que es en la tabla del fabricante, vamos a ver cómo es esa relación que vamos a tener entre una resistencia de corriente directa o continua y la resistencia de corriente alterna, tomando en cuenta en consideración ese efecto piel y ese efecto proximidad que tenemos en la corriente alterna. Entonces, este libro es un libro de la Westinghouse de Tecto que se utiliza para los cálculos de los parámetros en las líneas, y habla también de lo que no solamente los parámetros, sino también vamos a ver cómo se determinan los parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia. Fíjense que aquí esta es una tabla característica de un conductor de cobre que tiene 97,3% de conductividad y aquí tiene su distribución, su forma geométrica con una sección transversal. Entonces vemos acá que la resistencia a ohmios por conductores por milla a 25 grados, esta es la resistencia de corriente continua, este es a 25, 50 y 60 Hz y tenemos a 50 grados. Entonces vamos a ver la diferencia que tenemos. La resistencia de corriente continua, miren el valor 0.0585 y en el valor a 25 Hz serían 0.059, 0.062 y 0.063. O sea que sí hay un aumento que para efectos de números no es significativo, pero cuando hacemos los estudios de sistemas eléctricos de potencia sí son significativos porque obviamente van a impedir el paso de la corriente, ¿no? Y vamos a tener más pérdida. Aquí en esta tabla de este fabricante que se encuentra en el libro de la Westinghouse tenemos acá
las unidades, los tamaños de los conductores de acuerdo a los circular mil, y estamos viendo desde 16 hasta lo que es 1000 circular mil, y estamos viendo básicamente en este caso lo que queremos ver es la diferencia entre las que hay entre las resistencias y los valores de resistencia. Ok. Haciéndolo el caso análogo con respecto, volvemos otra vez a este diagrama unifilar, que es el del sistema eléctrico del estado de la isla de Margarita. Entonces vemos acá que hemos utilizado un tipo de conductor que es el ACAR de 2 por 500 MCM. Ese 2 significa que estamos utilizando 2 conductores por fase de 500 MCM. Entonces, cuando queremos hacer el estudio de este sistema eléctrico, tenemos que buscar, obviamente, los parámetros de estos conductores. Y mediante las tablas de los fabricantes, lo que hacemos es que buscamos el conductor y obviamente este no es el mismo tipo de conductor, porque nos tienen que decir qué tipo de conductor es, buscar la característica, buscamos el número del conductor y entonces podemos entrar en la tabla. Pero esa resistencia también la podemos calcular por las ecuaciones que dijimos anteriormente, pero obviamente nosotros podemos calcular el efecto, como ya lo dije en la exposición, podemos calcular el efecto piel, y el efecto proximidad tenemos que buscarlo de acuerdo al tipo en la tabla y la proximidad que tengamos entre en los conductores que estén tendidos en la línea.